Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Más Valientes. Hoy vamos a seguir explicando un poco lo que habíamos empezado a introducir del análisis transaccional en el anterior vídeo de los tres estados del yo, adulto, niño y padre. Pero ahora, vamos a empezar a entender de una manera más práctica qué quiere decir esto. Cuando una persona, como expliqué en el vídeo anterior, sabe utilizar los tres estados del yo de manera adecuada, desde el adulto es donde escoge el adulto, el estado del yo adulto es el que escoge cuál de los tres estados es el adecuado según la situación, pues cuando sabe hacerlo de manera adecuada, digamos que es maduro emocionalmente. Entonces, lógicamente, su vida va a tener, como todas las vidas, momentos malos y momentos buenos, porque así es, pero puede afrontar las situaciones de una manera adecuada y pasarlas de la mejor manera posible. O sea, si toca llorar, pues hay que llorar. Si toca, si es momento de disfrutar, pues disfrutar. Esas decisiones se toman desde el adulto. Si estar en plan protector con tus hijos, en plan cuidador, por ejemplo, un niño que va a cruzar una carretera y pues lo ves, sale el padre, el protector, eso es lógico, es positivo además. El niño, o sale el niño del adulto cuando te pones a jugar con tus hijos, pues con unas pistolas de agua, por ejemplo, ¿vale? Entonces, son ejemplos muy básicos del día a día, pero que es así, es como el adulto decide, el estado del yo adulto decide en qué punto está, ¿no?, de su personalidad para ejecutar para realizar una conducta determinada. Pero ¿qué pasa si no se utilizan bien? Se dan ciertas patologías, como decía Greenberg, que lógicamente influyen en tu manera de ser y de moverte en el mundo y de establecer esas transacciones con los demás y contigo mismo o contigo misma. Y hacía diferencia entre distintos tipos de patologías. Por ejemplo, empezamos por las contaminaciones. Esto quiere decir que es cuando hay la intrusión en el estado del yo adulto del padre o del niño, pero de manera continua, como real. Entonces el adulto no analiza, lo da como por hecho el que tenga que ser de esa manera, como tiene que actuar, que viene a ser pues como actuaba en la niñez. Entonces eso puede generar muchos conflictos con los demás porque no es realmente, no está analizado, no está verificado la actuación, ni contrasta nada, simplemente se deja llevar, por ejemplo, ante algo que no le guste, pues explotar con un ataque de rabia, como puede explotar un niño. Ahí puede haber una contaminación de ese estado del yo niño en el adulto. Sin pararse a analizar, sale de manera automática. Y también igual con el padre, como el que reprende a otros y castiga, o en plan súper exigente o critica. Por ejemplo, una contaminación muy clara en el adulto del padre sería cuando prejuzgas a alguien. Sería un punto negativo del padre que puede tener un adulto y que viene de la infancia. Igual a ti también te prejuzgaron, igual, tu adulto del niño decidió hacer eso, ¿no?, porque no sabía hacerlo de otra manera, entonces tú prejuzgas a los demás. Un ejemplo, por ejemplo, del niño, pues sería cuando te vuelves supersticioso, porque te queda esa magia del niño, esa fantasía, pero basada en el miedo a lo que puede pasar. Y eso es lo que te has ido construyendo dentro de tu cabeza. Esto es la contaminación. Después están las exclusiones, que es cuando se utiliza rígidamente uno o dos estados de la personalidad. Entonces ahí ya hay quizás un mayor problema, porque si uno, por ejemplo, el que más utiliza es el padre, pues eres una persona muy rígida, eres una persona muy exigente, probablemente autoritaria, dictadora, que le cuesta divertirse, disfrutar de la vida, exigente con los demás y probablemente contigo mismo. Si estás en el estado del yo niño, pues sí, eres impulsivo, espontáneo, pero igual no sabes estar en las situaciones de la manera que hay que estar, no sabes comportarte,
o eso, pasas de estar eufórico a estar de repente triste, como si tuvieses esa ambivalencia, ¿no? Que no sabes gestionar de una manera más equilibrada, o como si de todo hicieses una broma, incluso cuando la situación no requiere eso, no sabes conectar a lo mejor también con la seriedad necesaria en determinadas circunstancias. Y si estás en el estado del yo adulto, pues igual eres demasiado frío, racional, calculador, o no sabes conectar con tus emociones. Entonces, bueno, estas son las exclusiones. Dan muchas pistas de cómo se encuentra cada uno y cómo actúa consigo mismo y con los demás también. Cuando ya algo se obvia totalmente algún estado del yo, se llega ya a un punto pues mucho más patológico, que puede ser ya una psicopatía, ¿no? Que es cuando ya se disocia completamente el individuo. Dos estados del yo, por ejemplo, de uno, como si no se percibiese de ninguna forma, como si no tuviese conciencia de lo que le pasa a otro estado del yo, como si fuesen individuos diferentes. Entonces ya sería un problema mayor. Luego también hay otra cosa que son los límites laxos, que es cuando los tres estados del yo se mezclan continuamente, como un desequilibrio continuo, en el sentido de una persona que en un momento dice una cosa, luego dice otra, cambia de opinión, no sé qué. Bueno, es todo lo contrario de la rigidez, pero demuestra también inmadurez emocional. Después, bueno, también se crean en la infancia a veces, con mucha frecuencia, relaciones simbióticas con la madre o con el padre normalmente, es decir, con una de las dos figuras paternas. Normalmente suele ser así, dentro de la casa, ¿no? Y son situaciones de dependencia emocional. Entonces, bien puede ser por sobreprotección o por incluso porque excesiva de los padres, o también incluso porque le exigían que creciese demasiado deprisa y no le permitían ser, por ejemplo, un niño. En este caso, el adulto es el que toma las riendas y deja de ser un niño. Entonces, ¿qué pasa cuando eres mayor? Quizás tu niño no está. Quizás tu niño no está. Porque, bueno, no sabía qué hacer cuando era un niño pequeño y ante el estímulo de sus padres que le decían, pues tienes que crecer, tienes que ser responsable, tienes que hacerte mayor. Igual no quisiesen hacerle daño ni que dejase de ser un niño, pero igual los padres estaban agobiados, necesitaban que el niño se implicase. Bueno, es que no somos perfectos los padres, también hacemos muchas cosas que no son adecuadas, también tenemos nuestras propias cargas, nuestras genéticas y nuestras vivencias. Cada uno tiene lo que tiene, o sea, y bueno, ser padre no es tan fácil, no se viene con el manual debajo del brazo, ¿no? Bueno, pues digamos que se crean esas relaciones de dependencia, también puede ser por descalificaciones de los padres, y cuando eres adulto vas reproduciendo esa misma relación que tenías, por ejemplo, con tu padre o con tu madre. Siempre vas buscando ese tipo de patrón, porque te has quedado anclado ahí, en la niñez. Y buscas personas, claro, que te completen totalmente. Ahí sí hablamos de completar, no de complementar, con lo cual es un error. Es lo de la naranja entera y la naranja y la media naranja, ¿no? Siempre, según la sociedad está construida, pues se va buscando media naranjas, para buscar ese tipo de relaciones simbióticas. Cuando hay que buscar naranjas completas, tú tienes que ser una naranja completa para buscar otra naranja completa. No depender emocionalmente de otra persona, ni que esa persona dependa emocionalmente de ti. Esto se ve en personas que se comportan como si fuesen una sola. Cuando una persona habla por la otra, por ejemplo, y la otra calla. Bueno, pues son personas que, bueno, digamos eso, que no han conseguido desarrollar el adulto del niño de una manera adecuada. Bueno, y por último, otro tipo de patología serían los descuentos o descalificaciones, que es cuando, pues eso, como dice la palabra, te descalifican cuando eres un niño, que a veces puede no ser de manera muy consciente. O sea, por ejemplo, cuando un niño sufre ante una circunstancia y a lo mejor le decimos, no pasa nada, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, vale, sí, o sea, está muy bien, pero igual el niño está sufriendo, o sea, hazle un poco de caso, ¿no? Porque igual estás negando un dolor o una tristeza que hay ahí.
O bien, por ejemplo, cuando un niño llora y los padres pues pasan de ir, hacerle caso, incluso un bebé, por ejemplo. O bueno, otro tipo de mensajes con lo de que ya me comentó alguna vez, que también pasaba antes en la sociedad, cuando se decía los niños no lloran, por ejemplo. Son descalificaciones y descuentos de tu propia personalidad que se está forjando, ¿no? O también, pues si le dices a alguien pues que tú no puedes hacer esto, eres torpe, pues igual sí, para algunas cosas no se te da bien, igual se te dan bien otras, pero el hecho de poner esa etiqueta hace que el niño, si no se lo explicas la situación de otra manera, poner etiqueta siempre, yo desde mi punto de vista, no es bueno. Entonces, bueno, la va a asumir y va a hacer suya esa etiqueta, con lo cual se va a ver limitado y se va a limitar él mismo, ella misma ya, de cara a un futuro, de cara a construir lo que se llama el guión de vida. Bueno, ¿qué es eso? Pues forjarte, pues eso, cómo vas a actuar en tu vida cuando seas mayor y de los 7 años o un poco más en adelante. Es verdad que luego está la adolescencia, pero todo eso pues va influyendo, ¿no? Entonces, bueno, el niño al que le descuentan o le descalifican toma una decisión. El pequeño profesor del estado del yo, del adulto del niño, como había dicho, dentro del estado del yo niño hay un adulto, ¿no? También están los 3 estados del yo. Entonces, el adulto del niño se llama pequeño profesor y entonces le enseña que de esa manera no puede ser, porque a lo mejor le dicen, no pasa nada, no puede ser así. Dice, así no puede ser. Entonces el adulto del niño analiza esa información que está recibiendo y dice, vale, si yo quiero que me quieran, pues no puedo actuar de esta manera, tengo que actuar como de otra. Entonces digamos que los padres, o también profesores, pero bueno, los padres siempre son fundamentales. Digamos que, porque son los que marcan desde el principio, sobre todo hasta los 7 años, ¿no? Entonces digamos que le dicen en cierto modo cómo tiene que sentir, cómo tiene que expresarse, también, pero bueno, esto es por lo que ellos también han vivido y han sentido, han experimentado. Entonces el niño se adapta a lo que los padres quieren. Ya puede ser adaptándose. El niño libre, en un principio, deja de serlo y se adapta. Puede ser de manera rebelde o puede ser de manera sumisa. Eso creará también una posición y un guión en la vida. Así que, bueno, es importante que uno mire en qué punto está para ver qué posición existencial tiene ante la vida. Todo esto es un trabajo, pero si realmente queremos crecer, pero en el camino quieres crecer como persona y mucho más ya espiritualmente, primero has de andar este camino. Porque has de liberarte de las creencias, has de liberarte de los patrones, de las limitaciones que te has impuesto, que te han impuesto. Has de deshacerte de todo eso y dejar ese ego, esa personalidad a un lado. O sea, que cada vez puedas transparentarlo más y ser tú mismo, tú misma. Y solamente de esa manera podrás ir creciendo y logrando las metas que te vayas proponiendo. Si no, estarás engañándote, porque probablemente seguirás patrones y seguirás persiguiendo cosas que igual no son tuyas, o que buscas aprobación, o que buscas 1000 cosas que tú te has ido creyendo, o que tu pequeño profesor del niño te ha ido diciendo que era así, que era bueno, para que te quisiesen, para que te aprobasen, para que pudieses sentir el amor de los demás. Bueno, ya podéis ir también viendo, como dije en el vídeo anterior, en el de los 3 estados del yo, si tenéis algún tipo de estas patologías. Todos tenemos, o sea, aquí no se trata patología, no quiero decir enfermedad, salvo cuando se llega a una psicopatía o cosas extremas, ¿no? Todos tenemos de todo. Se trata de ir desmontando el puzzle para volver a montarlo de otra manera más adecuada a quienes realmente somos. Pero todos tenemos contaminaciones, todos tenemos a veces dependencias emocionales y se trata de ir viendo poquito a poco para ir cambiando esas cosas y poder ser nosotros mismos. Así que valentía para mirarse y bueno, una labor por delante. A cuidarse mucho. Chao, gracias por estar ahí. Adiós.